Bien, no hay consultas, no hay nada, entonces queda establecido este calendario y con la aclaración de que las fechas y horas programadas son improrrogables, ¿no? No se pueden posponer, ya estamos a final de nuestro curso y ya no es posible pues aplazarlas ni nada por el estilo. Tomen en cuenta, anoten por favor y pónganse a trabajar, a estudiar ya en esta última parte. Ali, ¿alguna cuestión? Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, sobre ¿el examen se va a llevar con cámara o se necesita algún más, algún requisito más para poder dar o es que vamos a dar así virtualmente nomás? Sí, el examen se da con cámara encendida. Ustedes habrán escuchado cómo es, ¿no? Siempre que es un examen no presencial, cuando es un examen parcial, se da con cámara encendida. Entonces, para ese día, ustedes tienen que tener instalado en su sistema una camarita que permite enfocar a su persona, a la hoja donde está, o sea, su mesa, hay que alejarla más o menos 1,50 m y que se distinga, pues, ¿no? Su rostro y la mesita donde está trabajando. Eso es un requisito fundamental. Todos tienen que implementar una cámara para poder, pues, monitorear y que esto no sea una feria, ¿no? Tiene que ser una evaluación, pues, controlando lo que siempre hemos controlado, que es, eh, digamos, la parte equitativa, es decir, que todos den su examen en condiciones equilibradas, equitativas, ¿no? No sería justo que haya un estudiante que dé su examen no presencial, pero ayudado por un equipo de asesores, ¿no? Eso no es correcto, ¿verdad? O que alguien dé su examen asesorado o asistido, o que otro dé el examen por uno, lo que se ha dado, se ha visto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues no podemos tolerar, no se pueden permitir. Por eso es que tiene que haber implementado una cámara para poder cerciorarnos que el que está dando su examen es el estudiante realmente, ¿no? Entonces, todas las ocurrencias del examen no presencial se registran en video. Se registran en video, se toman fotos y eso queda ahí y cualquier cuestión extraña que ocurra es detectable, ¿no? Se puede rápidamente saber qué es lo que está pasando, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es con respecto a tu pregunta, Lee. Elder, ¿alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. ¿Se me escucha, Hola. verdad, ingeniero? Sí, habla un poquito más fuerte. Ingeniero, sobre el artículo de investigación, Sí, ¿ya es en su totalidad la presentación o solo la introducción? Eh, Eso sería mi en consulta, su ingeniero. totalidad. Voy a explicar ahorita cómo van a hacer el artículo de investigación. Justamente vamos a dar las pautas para que presenten el artículo completo en esta sesión. No es nada complicado, es facilísimo. Ok, ingeniero, Ahorita lo gracias. vemos. ¿Ya? Entonces, sobre el artículo, ya dentro de un momento lo vemos, Elder. ¿No hay más preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a hacer en esta sesión una introducción al diseño de pavimentos, de estructuras de pavimentos, y también vamos a hablar sobre el artículo. Primero empiezo con el artículo. Hablemos sobre el artículo y su presentación final. Todos están trabajando sus artículos, me imagino, así como han presentado su avance en esta plantilla, ¿no? Esta es la plantillita que están utilizando. Entonces, la introducción aquí tiene una pequeña muestra de cómo es que se podría desarrollar o cómo se escribe pues una introducción. Fíjense que todo lo que se dice en este artículo, todo lo que se dice lleva pues una cita, ¿verdad? Porque eso es lo que o lo que normalmente se hace. Miren, no, no solamente estudiantes universitarios, este es
artículo presentado por un investigador de talla mundial, ¿no? Los investigadores que publican en las fuentes confiables, Cuartil 1 a Cuartil 4, son investigadores destacados a nivel de todo el mundo en sus especialidades. Y se presenta de esta forma, ¿no? Y ustedes han visto los artículos, cómo se presentan, cómo están, los han analizado, los han leído, los han traducido. De eso se trata también, pues, nuestro trabajo. Entonces ahí tienen muestras de cómo en realidad se hace, pues, investigación. Y han visto que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Ustedes, en este curso, al menos, podemos decir que se les ha proporcionado herramientas valiosísimas para desarrollar investigación al inicio del curso. Ustedes pueden acceder a cualquier artículo publicado en Science Direct, a cualquier artículo publicado en Scopus, a cualquier fuente que esté agrupada en EBSCO, y bueno, también pueden acceder a toda la red Renat y Alicia, ¿no? Que a través del CONCITEC podemos acceder. Es decir, en cuanto a fuentes de información confiables, tienen de sobra para hacer un buen artículo. Esto es lo primero rescatable que ustedes han aprendido en este curso, a acceder a fuentes confiables para investigar, pero en serio. No cualquier tontería, ¿no? O sea, no es copiar y pegar cualquier cosa que encuentren por ahí y ponerlo, no. Lo que se les ha enseñado es a buscar información en fuente confiable. Lo que se les ha orientado es a, digamos, empezar a trabajar en función a un tema y un objetivo. Los objetivos son totalmente comprensibles, y si es que hubiera habido alguna duda, alguna cuestión que no se entendiera en un objetivo, han tenido la oportunidad de preguntar en cada una de las clases. Siempre se ha dicho, ¿no? Preguntas, consultas con respecto al curso, con respecto a su artículo. ¿Alguna pregunta? Nadie preguntó, ¿no? Nadie preguntaba, todo el mundo callado, felices. Me imagino pues que todo está clarísimo, todo estaba ok, ¿verdad? Debieron de preguntar si no se entendía algo, si no conocían algo, si algo no, digamos, dudaban de cómo iba a ser, etcétera. Debieron de preguntar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes en este momento deberían de tener? En este momento deberían de tener en su plantilla, yo he visto sus avances, están muy bien algunos, tener esto, citas sueltas, ¿no? Citas sueltas, así como está aquí. Esto es una cita. Todo eso es una cita en realidad, ¿no? Y los datos de esta cita se llaman referencia. Y eso se coloca en la parte, dice referencias bibliográficas. Ahí se colocan, ¿no? Eso ya también han entendido y han aprendido a utilizar. Otra cosa que, bueno, han debido, lo que decía es lo que en este momento deberían de tener ustedes es cada uno de estos párrafos. Si han traducido, los pueden colocar sin comillas, y si no es traducción y es copia y pega de idéntica de lo que está en la fuente, hay que colocarlo entre comillas. Pero aquí hemos trabajado con fuente confiable y el 99% de la fuente confiable está en inglés, así que han tenido que traducir, revisar la traducción y ya no llevan las comillas. Si es que tiene menos de 40 palabras, pueden presentarlo de esta forma. Si tiene más de 40 palabras, simplemente hay que colocarle una sangría de 1.27 centímetros, media pulgada, ¿no? De sangría. Que sería ahí, ¿no? Media pulgadita de sangría, y puedes tener una cita larga. Todo eso, ¿dónde está? En tu Classroom se te ha dado las normas APA, un resumen de ellas que tienes que utilizar, ¿no? ¿Qué es cita narrativa? ¿Qué es cita parentética? ¿Qué es cita textual? ¿Qué es cita parafraseada? Lo básico. O sea, eso también tienes que haber aprendido, ¿no? Mínimamente. Eso es lo rescatable de esta actividad que estás haciendo. Entonces, mira, aprendiste a buscar
información en fuente confiable. Y ahí tienes abundante información como para responder cualquier artículo que ha sido planteado en este curso. Segundo, estás manejando el uso de citas y referencias según APA séptima edición, se te ha proporcionado bibliografía al respecto. Más el tercero, has aprendido a manejar el Zotero, que es un gestor bibliográfico que te permite justamente citar y referenciar de forma semiautomática, ¿no? Casi automática en realidad, porque si tú encuentras una fuente, utilizas el conector de Zotero, prácticamente la cita se construye, los registros se llenan y ya simplemente hay que citar. Ese es otro aspecto que has conocido, que te va a servir muchísimo para investigar en tus otros cursos de investigación que vienen en los siguientes semestres, ¿no? Entonces, hay varias cosas rescatables de lo que se ha aprendido en este taller, en esta parte de investigación formativa de nuestro curso. Y finalmente, entonces aquí lo que tú estás haciendo, este pues es el famoso sistema de fichas, ¿no? Habrás leído en alguna parte que antes se investigaban y se hacían ficheros. Ese era el método que se utilizaba, ¿no? Fichas. Es decir, un investigador, si se ponía a investigar un tema, encontraba un artículo y ¿qué hacía con el artículo? Primero le hacía una lectura y subrayaba, digamos, los aspectos relacionados con el tema que él estaba desarrollando, que estaba investigando. Todo el artículo, que son 10, 15 páginas, eran revisados y subrayaba lo que él consideraba que iba a llevarse a su artículo. Entonces se subrayaba y luego esos subrayados se transformaban en ¿qué cosa? En fichas bibliográficas. ¿Cómo es una ficha bibliográfica? Eso es antes, ¿no? Eso se utilizaba antes. Se hacían cartulinitas así de 9 por 10, 9 por 15. Y en máquina de escribir se copiaba el texto que queríamos obtener o extraer de un artículo y se colocaba la cita y referencia en la misma fichita. Entonces, ese pedazo de cartulina con la cita y la referencia era una ficha. Y si ibas a hacer un artículo, pues cada día tendrías 2, 3 fichas, ¿no? Cada día incrementabas tu fichero en 4 o 5 fichas y al final llegabas a tener 100, 200, 300 a 500 fichas. Una vez que tenías esa cantidad de fichas, armabas tu artículo. Cada una de estas, pues, es una ficha, ¿no? Ficha bibliográfica, vamos a poner acá. Ficha bibliográfica. Eso era antes, ¿no? Ahí están las fichas bibliográficas, ¿no? Esto es en cartulina casera. Vamos a ver si acá hay alguna, como en esos tiempos. ¿Alguien está con su audio? Por favor, cuiden sus audios. Alguien está ya que tiene el audio prendido y está filtrando el sonido. Bueno, aquí está cómo se elabora una ficha, ¿no? ¿Se dan cuenta ahí? Hay varios ejemplos de fichas. Estos se tipeaban en máquinas de escribir, pero ahora ya no necesitamos hacer eso, pues, ¿no? Ahí está la ficha bibliográfica, miren cómo era una ficha. Lo que ibas a citar, los datos, y tenías cientos de esas, y ese era pues tu investigación, y con eso armabas tu artículo, tu tesis. Así se investigaba antes, ¿no? Más o menos eso has hecho tú cuando se te ha dicho lo que encuentres, tómalo, pégalo, si has traducido, pégalo y cítalo. Entonces estás utilizando el Zotero, estás utilizando fuentes de información, estás utilizando el Internet, buscadores, estás utilizando tecnología actual para tener información, sobre todo fuente confiable, eso es lo valioso de lo que has hecho, ¿no? Entonces tienes ahí una lista ya de tus ideas, frases que has extraído, ¿no? Entonces ya eso constituye tu trabajo, ese es tu trabajo, no es lo que has avanzado, es lo que has hecho pues en este semestre de investigación, ¿no? Lo que te queda ahora es ordenarlo. ¿Cómo vas a ordenar? De acuerdo a tus objetivos. Tienes 2 objetivos, pues vas a tener 2 subtítulos y
Todas las fichas que correspondan para responder a alguno de los objetivos los vas organizando por objetivos. Toda la investigación se ha tenido que hacer con una guía, ¿verdad? Orientado a un sitio. ¿Cuál es ese sitio? Llegar a los objetivos, cumplir con los objetivos. ¿Qué dice tu objetivo? En función a eso has tenido que buscar información. El primer objetivo de repente era generalidades del tema. Eso es facilísimo, ¿verdad? El concepto, alguna definición, algún, digamos, aspecto importante actual sobre ese tema, la importancia, su aplicación, la importancia de su aplicación, ese tipo de cosas, generalidades sobre ese tema. Eso creo que bastantes de ustedes tenían ese objetivo. Eso es fácil de cumplir. Los siguientes objetivos, ¿qué dicen en función a eso? Es que tuviste que empezar a buscar información, sino cómo, ¿verdad? ¿Cómo es cómo vas a encontrar o cómo vas a tomar partes, ideas de algún artículo si no sabes bien lo que estás buscando? Lo que buscas son cumplir con los objetivos. Eso es lógica, ahí no necesitas que alguien te diga cómo hacer las cosas, es un simple criterio, ¿verdad? Entonces, ya debes de tener un buen número de frases, de ideas, de fichas que está en tu Word. Ahora hay que organizarlos por objetivos, buscando siempre responder a los objetivos que te has planteado. Muy bien, entonces vuelvo a repetir, lo rescatable de todo ese trabajo es que estás trabajando con fuentes confiables, has aprendido a parafrasear o por lo menos a usar un traductor y ahí viene la clave también, que tienes que haber mejorado en traducción. No es copiar y pegar lo que te ha dado el traductor, sino hay que leerlo, hay que evaluarlo y corregir algunas palabras, corregir la traducción. Eso es lo que has tenido que ir aprendiendo poco a poco. Lógicamente yo entiendo que es tu primera experiencia de un trabajo de investigación serio y en ese sentido también se hace la evaluación, ¿no? Eh, así presentes una hoja, ¿no? Así presentes una hoja, si esta hoja demuestra trabajo y que está orientado a cumplir con un objetivo, pues está bien, tienes ahí por lo menos algo que exhibir, ¿no? Tiene validez, por lo menos una hoja, ¿no? No te pido que yo te decía bien claro, ¿no? Este artículo no va a tener más de 10 hojas, 12 hojas. Si me presentas 10 hojas, yo voy a sospechar de que no estás haciendo bien el trabajo, ¿no? Probablemente estés intentando sorprender, habiendo copiado y pegado cualquier cosa y poniéndolo ahí, ¿no? O también se puede plagiar, lógicamente, ¿no? Agarras un artículo, un buen artículo, está ya desarrollado ese marco, lo copias y lo pegas con citas, lo has traducido todo y me puedes sorprender, lógicamente, ¿no? Sí, podría ser sorprendido. Pero por lo menos hay un trabajo de traducción, por lo menos hay algo, ¿no? Si es que no me doy cuenta, en buena hora. Si me doy cuenta, también ya fuiste, ¿no? Trata de no trabajar con deshonestidad, trabaja honestamente, ¿no? Haz eh, digamos, tu trabajo demostrando lo que has aportado o el aporte que has hecho buscando información. Ese es un aporte. Buscar información en torno a un objetivo ya es un aporte. Que busques información en torno a un objetivo y que llegues a la conclusión o que concluyas algo con respecto al objetivo y la información que has logrado recopilar, eso ya es un aporte al conocimiento y eso tiene validez. Pero sí, y esto va a ocurrir, ¿no? Lógicamente. Hay estudiantes que no están en la clase o si están en la clase no están prestando atención y lo que van a hacer es, como ya falta poco tiempo, copy, pega, cualquier cosa, presentan 20, 30 hojas y no saben lo que han puesto y yo al ojear rápidamente me doy cuenta que es un copy-paste, o sea, un disparate que no sirve para nada. Entonces ahí la nota es cero, ¿no? No merece nada. En cambio, aquel estudiante que presenta una o dos hojitas o tres hojitas, pero donde ha ido en torno al objetivo, demuestra que ha por lo menos consultado fuentes confiables, como se ha exigido para elaborar este artículo, eso tiene validez, joven, ¿no? Entonces presenten hasta donde hayan avanzado. Si no avanzaste nada, como sospecho que está pasando con muchos, ponte a trabajar hoy día, mañana, unos 2 párrafos por día. Para el día de presentación vas a tener unos 6, 10 párrafos y es 1 o 2 páginas y alguito es, ¿no?
Presenta eso, lo que tengas, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, organizar el contenido, las frases, ideas que has extraído en torno a tus objetivos. Y de de esas ideas que has colocado en función a tus objetivos, concluye algo basado en esas tres fuentes, en esos tres párrafos, lo que hayas logrado, ¿no? Puedes concluir algo ya en función a eso. Ese es el mecanismo de una revisión, ¿no? Lo único que te falta es revisar más, ¿no? Más tiempo, más ideas, más cosas, y tu conclusión, tu resultado va a ser mucho más rico, ¿no? Mucho más, digamos, útil. Un resultado basado en tres ideas que han publicado en fuente confiable ya es útil, pero un resultado basado en 15, 20 ideas sobre un objetivo, ya, esto ya es serio, ¿no? Entonces ya estás ahí aportando. Así de simple. Cómo se estructura, cómo se arma el artículo? Pues en cada artículo que has revisado tienes ahí un ejemplo de cómo se presenta un artículo, ¿no? Céntrate sobre todo en los artículos de revisión. Lo que estás haciendo es prácticamente un artículo de revisión, es una revisión bibliográfica. Y de eso hay bastante en internet, habrás visto. Ahí dice artículo original, carta al editor, artículo de revisión. Lo que estás elaborando, lo que se está pidiendo acá es prácticamente un artículo de revisión de un tema sencillo, objetivos sencillos, ¿no? Que puedes resolver. ¿Quieres una muestra de cómo es un artículo de revisión? Tienes miles de ejemplos en las fuentes confiables a las que tienes acceso. En Science Direct tú pones el tema y pones artículo de revisión, vas a tener ahí un listado de artículos de revisión, que son revisiones bibliográficas. Fíjate que ahí en muchos casos no hay material y métodos, no hay resultados y discusión, no hay eso, ¿no? En uno que otro sí, pero en la mayoría no. En los artículos de revisión no hay eso, pero es como una monografía pequeña, ¿no? En realidad es eso, una revisión, es pues pero no es en sí una monografía, es algo más específico, algo más científico, podríamos decir, ¿no? La monografía va a hablar en términos generales de algo. Nosotros hemos ido a un tema específico. O cada uno de ustedes tiene un tema específico a desarrollar. Entonces, la cuestión es un poco más, digamos, más sencilla, ¿no? Por los objetivos que se han planteado. Entonces, es apuntar a los objetivos y tratar de responderlos, pero basado en fuente confiable. Para nada nos sirve que copies y pegues cualquier cosa y trates de salir del apuro presentando cualquier cosa. Eso, lejos de ayudarte, te va a perjudicar. De esa forma terminan sus artículos jóvenes. Y si tienen preguntas, como les dije, cada clase han tenido ustedes la oportunidad de preguntar. Inclusive esta clase también puedes preguntar. No hay ninguna pregunta, solamente la última de Elder, ya le he respondido. Entonces, de esa forma ustedes terminan sus artículos. Muy bien, entonces, a ver, Denis, tu pregunta. Buenas noches, Guido. Hola. Lo que vamos a presentar ahora es un artículo de revisión, ¿verdad? Si podrías hablar un poco más fuerte, no te logré escuchar, Denis. Este último trabajo que vamos a presentar es un artículo de revisión, ¿verdad, ingeniero? Muy similar a un artículo de revisión. Muy similar, la misma estructura. En los artículos de revisión van directo a los títulos. Los títulos incluso ahí están, no tienen que ver con esto, ¿no? Miren acá. Acá, a ver. Acá hay discusión. Esto de repente lo obvian, hemos dicho, ¿no? No necesitan discutir. En un artículo experimental, ahí sí hay que hacer discusión. En este caso no, lo quitan, pues, ¿no? No hay discusión. Debería estar conclusiones, sí. ¿Qué más? Resultados también debería estar. ¿Qué cosas los resultados hacen en función a los objetivos? ¿Y
quítenle resultados, pongan sus objetivos ahí como un subtítulo y ahí todo lo que hayan ustedes logrado reunir. Y en función a eso van a concluir, eso es todo, ¿verdad? ¿Cuáles son pues los resultados de su investigación? Ya tienen un objetivo planteado y hay que tratar de cumplir con ese objetivo. El resultado va a salir justamente de esas citas que ustedes hayan logrado acumular por objetivo y de ahí sacan el resultado, ¿no? Un comentario suyo con respecto al objetivo. Ese va a ser el resultado, un comentario, un resumen de lo que ya han presentado y la conclusión es, digamos, algo más específico, más concreto, respondiendo directamente a el objetivo que se hayan planteado, ¿no? Probablemente no vayan a tener materiales y métodos, ¿no? No es necesario. En un artículo de revisión ya sabemos que los materiales son las fuentes bibliográficas, ¿no? Y los métodos de revisión, de análisis que hayas utilizado de esas fuentes bibliográficas. Personalmente considero que esto no es necesario, ¿no? Para un artículo de revisión, esto no es necesario. Si lo pones, bueno, ponlo y puede estar también, no hay problema, pero yo no lo considero necesario. Lo que sí es necesario es esto, ¿no? La introducción y la parte de resultados en función a objetivos, eso sí es importante, y también las conclusiones. Entonces, si por lo menos has hecho esa secuencia, objetivo, resultado, conclusión, y que estos se correspondan, ya tienes algo que mostrar, algo útil, ¿no? Eso sirve. La revisión bibliográfica que ya han hecho, cada idea, cada frase, cada conclusión, cada aporte a la ciencia que están citando, pues es útil. Yo cuando leo, y si leo y que está correctamente citado y es una fuente confiable, lo que estoy leyendo al momento de revisar tu artículo a mí me sirve porque estoy aprendiendo, estoy repasando cosas, ¿verdad? Me sirve. Eso es útil, porque estoy aportando conocimiento también, ¿no? Pero si es un disparate, me quita el tiempo. Eso sí es pues malo, ¿verdad? Eso sí no tiene valor. Si es un disparate, es una opinión tuya, por ejemplo, basada en qué, en un parecer tuyo. O muchas veces cometemos el error, ¿no? Leemos algo y pensamos, "Ah, yo lo digo y lo escribo y no cito de dónde lo he leído". Eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Lo que tenemos que entender, jóvenes, es de que estamos todavía nosotros iniciando en una especialidad. Ustedes, jóvenes, están iniciando en una especialidad, en lo que es ingeniería de pavimentos. Entonces, todavía no tienen la base teórica sólida como para dar opiniones, salvo honrosas excepciones. Siempre hay estudiantes muy leídos que tienen capacidades, digamos, superior al promedio, entienden rápido y pueden opinar técnicamente sobre algún tema. Hay excepciones, pero la gran mayoría no. La gran mayoría está iniciando, no tiene base teórica sólida y todavía no conoce muy bien el tema que está desarrollando, a pesar de los 3 meses que están trabajando en su tema. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Pues dejar o mostrar lo que dicen los investigadores, los, eh, digamos, los investigadores reconocidos en esa línea de investigación y lo que han publicado. Recoger eso que han publicado. Eso es lo que estás haciendo. Y se ha exigido de que sea fuente confiable. Fuente confiable. Ya sabes qué es fuente confiable. Si es que presentas 2 paginitas con tus, digamos, párrafos construidos en base a frases de fuente confiable, y ya tienes algo que mostrar. Y eso es en torno al objetivo, a los objetivos que te has planteado, eso es válido, pues. Eso es justamente lo que quiero ver en sus artículos. No sé si alguien haya terminado, haya ya esté concluyendo el artículo. La verdad es que lo dudo. No es sencillo, no es fácil, pero por lo menos quiero ver que estén en el camino.
correcto de investigación. Esto que han hecho ustedes es lo que se hace cuando estamos investigando para redactar nuestra tesis o para plantear nuestro proyecto de investigación. Claro que hay algunos elementos que no se les ha explicado, o si no, ya ustedes ya deben haber llevado algo en su taller 1, ¿no? En taller 1, en metodología ya han entendido algo, pero esto que se les está pidiendo en este curso es básico para construir el marco referencial de un problema de investigación. Así se construye un marco referencial, el marco teórico. Ahí está, ya tienen con esto el marco teórico. Si ustedes se concentran en un tema, hacen este tipo de revisión en fuente confiable, están ganando experiencia, están ganando conocimientos sólidos, información verificada, no falsedades que podemos encontrar en fuentes no confiables. En fuentes no confiables las conclusiones incluso son a veces dudosas y te llevan al desvío. Te pueden hacer concluir y hacer pensar cosas equivocadas. Cuestiones que ya se han investigado, cuestiones que se conoce cómo funcionan, en una tesis o en un artículo de fuente no confiable, te lo hace ver como que si fuera lo último, ¿no? Como que si fuera, digamos, conocimiento válido, y puedes estar tomando una falsedad como conocimiento válido. Te lleva al desvío y a cometer graves errores. Por eso se le dice fuente no confiable o confiabilidad discutible. Claro que hay muy buenas fuentes o muy buenos trabajos, ¿no? Que después del análisis de algún experto se puede concluir de que es confiable ese artículo o esa tesis, pero necesitas todavía del apoyo de alguien. En cambio, si has verificado fuentes confiables, ahí no hay lugar a dudas. Es confiable y punto. Y lo tomas como verdad. Las conclusiones, los resultados que están publicados en esas fuentes confiables. Entonces, observa cómo es un artículo de revisión atentamente y ahí vas a ver más o menos cómo debes de armar el artículo que vas a presentar. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto al artículo? Con eso hemos terminado. Bien, no hay más preguntas, entonces pasemos ahora al otro tema. Vamos a hablar sobre diseño de pavimentos, ¿no? Nuestra última unidad que trata sobre diseño estructural de pavimentos. Voy a hacer una pequeña introducción al diseño estructural y en la clase del día miércoles vamos a diseñar pavimentos, vamos a plantear alternativas de diseño. Bien, empecemos. El diseño estructural de pavimentos consiste en plantear alternativas de estructuras de pavimento dado, digamos, variables de diseño y la necesidad, obviamente, de contar con una estructura, con una infraestructura vial para resolver un problema para la sociedad, por ejemplo. Entonces, el diseño estructural de pavimentos consiste en proponer alternativas. Estas alternativas deben de estar, digamos, presentadas considerando o exponiendo la calidad de los materiales que van a componer la estructura, los espesores de cada capa que compone la estructura, el diseño de la subestructura, cómo va a estar conformada la subestructura, ¿no? Si estamos en una sección en corte, ¿cómo va a ser la sección en corte? Y si estás en una estructura en relleno, ¿qué componentes tiene la subestructura en las secciones en relleno? Esa última parte ya la conoces, ¿no? Y tú ya lo puedes presentar, ya puedes diseñar subestructura, ¿no? Ya sabes, pues si estás en corte, cuántas capas tiene, qué material debes de colocar. Eso hemos trabajado en la unidad 2. Y si estás en un relleno también, pues, ¿no?
Ya sabes que el mínimo de tu espesor de tu corona del terraplén es 30 centímetros, puedes colocar 40, 50 y sabes cómo ese valor, ese espesor influye en el valor de diseño de la subrasante. Ese criterio ya lo conoces, lo hemos desarrollado. Ahora lo que falta es calcular espesores, definir las calidades de los materiales que van a componer la estructura del pavimento. Para eso hay que utilizar métodos de diseño. Los métodos de diseño se, se pueden observar aquí en esa tabla, ¿no? Se pueden clasificar métodos de diseño para pavimentos flexibles y para pavimentos rígidos. Hay un primer aspecto que tienes que resolver cuando vas a utilizar un método de diseño. Sabemos que para diseñar estructuras tenemos que utilizar métodos, pero estos deben de estar sustentados en normas. En nuestro país tenemos normas. Si voy a diseñar o necesito diseñar un pavimento en la zona urbana, tengo que utilizar la norma CE 010. Y ahí en esa norma les dice claramente qué métodos puedes utilizar, cómo o qué consideraciones debes de tener al momento de elegir un método. Si el pavimento que tienes que diseñar va a formar parte de la red vial nacional, entonces tienes que trabajar con la norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Y ahí tienes varios manuales que te van a orientar para plantear un diseño adecuado, ¿no? De acuerdo, entonces eso es lo primero. ¿Tu pavimento está en zona urbana o fuera de la zona urbana? Ya sabes qué norma. Las normas en nuestro país, tanto para pavimentos flexibles y rígidos, recomiendan utilizar el método AASHTO 93. Dice también que se pueden utilizar métodos más actuales, se pueden utilizar incluso métodos empírico-mecanicistas, siempre y cuando estén correctamente aplicados y sustentados técnicamente, autorizadas por un profesional competente. También dan esa posibilidad, ¿no? Pero no se utilizan porque para desarrollar las teorías empírico-mecanicistas o los métodos empírico-mecanicistas, en nuestro país no tenemos la infraestructura instalada para darle datos de entrada a esos métodos. No tenemos, lamentablemente, ¿no? Y esa es la realidad de la gran mayoría de países en todo el mundo. No utilizan todavía métodos empírico-mecanicistas, ¿no? Que es lo último que tenemos actual, lo más actual, ¿no? En el mundo para diseñar estructuras de pavimento son los métodos empírico-mecanicistas, como por ejemplo AASHTO empírico-mecanicista, ¿no? Muy pocos países latinoamericanos tienen esos métodos y están utilizándolos actualmente, ¿no? Costa Rica, México, Brasil, podríamos mencionar. Pero el resto de países todavía no. Estamos trabajando. Miren, el manual de obras públicas chileno, donde el equivalente a nuestro manual de carreteras, en su volumen 3, establece como método de diseño AASHTO 93, ¿no? De acuerdo, o sea, muchos países, casi todos los países de Latinoamérica, estamos utilizando AASHTO 93 para diseñar nuestros pavimentos. A nivel global, esta es la, digamos, realidad en cuanto a diseño, análisis de pavimentos. Que el estado actual de la práctica está ingresando pues a utilizar los métodos empírico-mecanicistas. Recuerden que AASHTO oficialmente es un método, digamos, para utilizarse en diseños desde el 2008. 2008 es hace 15 años, ¿no? Recién nomás, hace 15 años, ya hemos ingresado a, digamos, a los métodos, al uso de los métodos empírico-mecanicistas, pero que aún no se masifican en todo el mundo por las dificultades tecnológicas que tenemos para utilizar esos métodos. Por ejemplo, módulo resiliente
mediante AASHTO T307, que requiere un triaxial cíclico para calcular módulo resiliente de los suelos de subrasante, subbase, base, y tenemos o necesitamos el módulo dinámico de mezclas asfálticas que requieren pues de aparatos de laboratorio sofisticados que no tenemos en nuestro país. En el Perú, si bien es cierto en asfaltos hay cierta implementación, pero no se tiene pues eh, digamos todo lo necesario como para desarrollar plenamente esa metodología. Para caracterizar asfaltos nada más, ¿no? Nos falta. Colombia está mucho más adelantado que nosotros, ¿no? Y bueno, ni hablar de Brasil y otros países, solamente en cuestión de asfaltos han avanzado, pero a nivel general en pavimentos todavía están un tanto atrasados, ¿no? Pero hay que rescatar, ¿no? Que, por ejemplo, Colombia tiene laboratorios particulares y en sus universidades aparatos triaxiales cíclicos para calcular módulo resiliente. Colombia tiene, Chile tiene, Brasil tiene por cientos, ¿no? Esas universidades de ellos sí tienen una muy buena implementación, México, Costa Rica, ¿no? Pero todavía no utilizan, bueno, al menos Colombia todavía no usan métodos empírico-mecanicistas, aunque ya están, ¿no? El ingeniero Reyes Liscano, que es un gran investigador, es el que, bueno, está impulsando bastante el desarrollo de los pavimentos en Colombia, ¿no? Y se puede decir que ya ellos están utilizando métodos empírico-mecanicistas, ya están con la actualidad en pavimentos, están en el estado actual de la práctica. Nosotros todavía estamos un poco antes de esto, ¿no? No estamos usando empírico-mecanicistas. Estamos usando métodos basados en experimento vial en pavimentos a escala real. Es decir, AASHTO 93. Estamos en esa etapa todavía. No hemos ingresado a esto. Y a nivel global, el estado del arte, que es lo último, el estado actual de conocimientos en cuanto a pavimentos, al análisis de pavimentos, podría decirse que es digamos, método mecanicista puro y que está en pleno desarrollo, ¿no? Está en plena investigación. Todos los modelos de comportamiento nuevos que se están investigando, viscoelástico, elasto, viscoplástico, termo, viscoelástico, han visto ustedes los modelos que hay, esos están en investigación, es el estado del arte, es el estado, digamos, actual de conocimiento que se actualiza en pavimentos, podría decir cada mes. Cada mes hay artículos nuevos sobre análisis de estructura de pavimentos, ¿no? Cada año hay una serie de artículos que permiten avanzar cada vez más, ¿no? Entonces, ese es el estado actual del avance tecnológico, científico en cuanto a ingeniería de pavimentos y la práctica está aquí, el uso de métodos empírico-mecanicistas. Bien, entonces nosotros nos ubicamos en nuestro país, estamos utilizando métodos de regresión basados en comportamiento de pavimentos o pistas de prueba. Ejemplo, método AASHTO. Gran parte del mundo sigue con el método AASHTO. Bien. Vamos a explicar un poco sobre qué significan esos métodos de regresión. ¿Qué cosa es pues eso de basado en comportamiento de pavimentos o puesta de prueba como introducción al método AASHTO que vamos a utilizar para diseñar nuestros pavimentos? Aquí en el libro ustedes tienen digamos, una reseña histórica de la evolución de los métodos que ha sido publicada en el texto del doctor Yang Wang, ¿no? Ahí está, en la segunda edición. Es una reseña completa de los métodos. No, claro, no vamos a decir, es resumida, porque la historia completa es bastante amplia, hay libros enteros sobre ello, pero aquí con esto van a tener una idea de cómo han ido evolucionando los métodos de diseño, ¿no? Cuando nosotros estudiamos método de diseño de pavimentos acá en nuestra universidad, aprendimos métodos empíricos, ¿no? El método CBR, el método índice de grupo, el método de Wyoming. Aprendíamos como 4 o 5 métodos
todos eran empíricos, muy fáciles de utilizar, eran utilizando un abaco, un gráfico, o clasificando el suelo por AASHTO, ya podíamos saber, digamos, intuir los espesores de los pavimentos. Era bastante simple, ¿no? La aplicación de los métodos. Con eso aprendimos hasta los años 80 y tantos, casi ya finales de los 80, ¿no? Seguíamos con esa metodología. Después de los 90 ya, cuando empezamos a trabajar en carreteras, ahí nos dimos cuenta de que las cosas cambiaron, ¿no? Empezaron a fomentarse el uso de las computadoras. No es mucho tiempo, ¿verdad? En 1980 es en donde las computadoras se hacen de uso masivo, ¿no? Porque antes de esas, pues, habían computadoras muy simples, ¿no? No existían todavía las supercomputadoras que tenemos ahora, ¿no? Era incipiente el desarrollo todavía en cuanto a computación, pero ya desde los 90 empezó a desarrollar con bastante fuerza y nos permitió utilizar cada vez métodos más sofisticados, ¿no? Ya utilizando elementos finitos para resolver esos problemas, por ejemplo. Entonces, en cuanto a historia, aquí tienen una reseña bastante interesante. Si quieren tener una base teórica sobre métodos de diseño, pues mínimo hay que leer esto, ¿no? Ha sido extraído del libro de Yang Wang, y si quieren profundizar en los libros de pavimentos, en los artículos, siempre hay mención, pero aquí hay gran parte de eso, ¿no? Aquí da toda la historia prácticamente de los pavimentos. Bueno, hablemos un poquito de AASHTO. El método que vamos a utilizar para diseñar pavimentos flexibles es el método AASHTO 93, recomendado por el Ministerio de Transportes y por la CE 010. ¿En qué se fundamenta este método? Miren, desde los 60, no, antes, ¿no? En la década de los 50, Estados Unidos, como gran potencia del mundo, se da cuenta de la importancia de las vías terrestres para el desarrollo del país. Y se da cuenta también, porque invirtieron bastante en infraestructura vial, de la gran inversión que significa construir infraestructura vial en un país. Y eso nosotros también lo sabemos ahora, ¿no? Eh, Construir una carretera, jóvenes, cuesta, demanda bastantes recursos financieros, las carreteras. Y los beneficios obviamente son también, son pues, digamos, traducidos en desarrollo de un país, ¿no? En la dinamización de la economía, es decir, tiene muchos beneficios. Entonces, eso también lo hemos entendido recién nosotros, porque más antes construíamos nomás y construíamos como si nos sobrara la plata, construíamos un pavimento y se lo donaba a su suerte, se malograba, hay que reconstruir, se volvía a invertir otra cantidad de millones, y recién así, con los golpes hemos aprendido, pues, que es lo peor que se puede hacer en un país, descuidar la infraestructura vial, ¿no? En Estados Unidos aprendieron eso en los 40, en los 50. En los 50 se dieron cuenta que no había una forma, digamos, al menos aceptable de poder garantizar que un pavimento se desempeñe previsiblemente. No había un método de diseño que te permitía, pues, predecir cómo iba a desempeñarse una estructura tal. No había un método de diseño que te permitiera hacer eso. En ese entonces, 50, cuando todavía no habían computadoras. Pero ahí, recuerden, ¿no? En 1943, Burmeister publica su teoría general multicapa, teoría general elástica multicapa aplicada a pavimentos. 1943. Y en esas épocas, 43, o sea, 40, 50, Estados Unidos se da cuenta que no tiene un método de diseño. Ya habían avances como el que publica Burmeister, pero no estaba plasmado en un método de diseño, era números. Han visto ustedes el artículo, ¿no? De Burmeister.
números, ecuaciones, modelación matemática, numérica, pero que no se plasmaba en un método de diseño. Entonces, Estados Unidos emprende un trabajo para tener un método de diseño, digamos, confiable de estructuras de pavimento a través de sus instituciones como ASHO en ese entonces. ¿Qué es lo que proponen? Proponen hacer un experimento vial a escala real. Proponen construir circuitos de prueba, así como ven aquí, ahí están los circuitos de prueba, 6 circuitos de prueba. Aquí cada tramo más o menos son de 2,5 kilómetros, 3 kilómetros más o menos, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta es la escala gráfica, esta es una milla, entonces si ustedes colocan acá una milla es 1,6 kilómetros. Estamos hablando de 2 kilómetros por tangente en cada circuito. Se propone construir circuitos de prueba y luego someterlos a tránsito y observar cómo se desempeñan y recoger datos de desempeño de esos pavimentos. Y de esos datos, una muy gran cantidad de información del comportamiento, del desempeño de estos pavimentos, por regresión obtener fórmulas de diseño. A grandes rasgos, eso es lo que se hizo. En la construcción de estos circuitos de prueba, la implementación del experimento Vía Lácteo se han invertido en los 50, a finales de los 50, 20 millones de dólares aproximadamente. 20 millones de dólares aproximadamente a finales de los 50 en Estados Unidos. Esos 20 millones de dólares, miren jóvenes, la importancia de lo que representa esto, ¿no? Si hiciéramos el equivalente a hoy de cómo sería, por ejemplo, cuánto sería invertir hoy lo que se invirtió hace ¿cuántos años? Desde los 50. Estamos hablando de más de 80 años, 70 años, ¿no? En la década de los 50, 20 millones. ¿Cuánto sería el equivalente ahora de hacer esa inversión? Entonces, de ahí le hemos preguntado al chat GPT, ¿no? Se le ha preguntado a mí. En Estados Unidos, una inversión de 20 millones de dólares en la década de los 50, ¿a cuántos millones equivaldría en la actualidad? ChatGPT ha utilizado todo lo que sabe y te responde y dice, ¿no? Bueno, un aproximado, te dice, depende de muchos factores, pero un aproximado, dice, aplicando tasas de inflación en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Calculando esto, encontramos que una inversión de 20 millones de dólares en la década de los 50 equivaldría aproximadamente a 289 millones de dólares en la actualidad. Sin embargo, que es una estimación basada en la tasa promedio de inflación, que los valores reales pueden variar. Muy bien. De repente ha habido alguna exageración, por decir, estamos hablando de 200 o más de 200 millones de dólares. ¿Qué país hoy puede darse el lujo de invertir 200 millones de dólares en investigación para pavimentos? Ningún país. Pero sabemos que se están hoy invirtiendo miles de millones de dólares para investigación en la conquista del espacio. Bueno, los tiempos cambian, ¿no? Pero en los 50 lo que se quería eran carreteras que pudieran marcar la diferencia, ¿no? Del desarrollo del país. Se empezaba a invertir gran cantidad de dinero en las carreteras. Gran parte del tesoro público de cualquier país se va en la construcción de infraestructura vial, jóvenes, ¿no? Ahí se invierte más, siempre. Más que en salud, más que en educación, es en transportes. Así pasa también en nuestro país en estas últimas décadas, ¿no? Entonces, y en Estados Unidos ocurría eso, ¿no? Entonces, se necesitan carreteras para desarrollar el país. Y para construir buenas carreteras necesitas, pues, métodos racionales, métodos que te permitan hacer diseño eficiente de estas infraestructuras, ¿no? En los 50 no se tenía. Gracias al experimento Vía Lácteo,
Gracias a los 20 millones de dólares que Estados Unidos invierte en los 50 en el experimento Vía Lacho, tenemos hasta ahora este método Ashton 93. ¿Te dan cuenta? Entonces, esa inversión de ese entonces era pues inimaginable para cualquier país. Nadie podía invertir tanto dinero para hacer investigación, para llegar a diseñar pavimentos de una forma más eficiente, ¿no? Un poco este comentario va a que te pongas a pensar en que cómo se han desarrollado pues los métodos de diseño, ¿no? Y que alguien alegremente venga a decir, el método Ashton 93 tiene tales problemas. Sí, puede tener razón, ¿no? Tiene muchas observaciones técnicas el método Ashton 93, pero tampoco se puede desmerecer tanto, ¿no? Es un método que ha demostrado su valía, su validez, y hasta hoy es el método más utilizado en el mundo para diseñar estructuras de pavimento. No es el método más actual, pero sí el más utilizado. ¿Cuál es el método más actual? El método empírico mecanicista de Ashton 2008. Ese es el método más actual. ¿Cuál es el mejor método? Bueno, hasta hoy se puede concluir de que el mejor método para diseñar pavimentos es el empírico mecanicista, definitivamente. Pero que no es posible aplicarlo en todo el mundo por las limitaciones técnicas que presentan los países de gran parte del mundo, ¿no? Para implementar ese método. Entonces ahora centrémonos en Ashton 93. Se construyeron 6 circuitos de prueba. Estos circuitos de prueba tenían esta forma. El circuito 1 fue un circuito control, es decir, no fue sometido al tránsito. Y desde el 2 al 6 se sometieron a tránsito controlado y se construyeron pues con diferentes estructuras de pavimento rígido y flexible. Por ejemplo, acá se construyeron pavimentos flexibles y aquí en la otra tangente pavimentos rígidos. Se probaron también puentes. El método de diseño AASHTO para puentes tuvo su nacimiento también aquí en este experimento Vía Lacho. Aquí se experimentaron puentes de diversas naturalezas, concreto, puentes de acero, puentes mixtos, toda clase de puentes, ¿no? Entonces aquí se recogió información de cómo respondía esta estructura ante las solicitaciones aplicadas. Estos circuitos eran conjuntos de secciones de este tipo, ¿no? Aquí hay una pequeña muestra. En una tangente habían tramos de 100 metros, 200 metros de estructuras en donde se variaban espesores de las diferentes capas de un pavimento asfáltico. Sin capas de base, con base, sin subrasante, perdón, sin subbase, con subbase, directamente sobre el suelo natural. Es decir, se probaron una gran cantidad de secciones de pavimento flexible y también de pavimento rígido, variando el espesor de la losa, con dowel, sin dowel, con junta, sin junta, es decir, se probó toda clase de pavimentos. Y se sometió a tránsito controlado y observando el desempeño periódico de estos pavimentos, recogiendo información. En eso consistió el experimento vial ASHO, y este experimento finaliza pues en 1961. Y en 1961, a fines del 61, se publica la primera versión del método Ashton de diseño. En este caso, el método Ashton 1961, ¿no? Luego, acá está, ¿no? 61, se publicó la primera guía ASHO para diseño de pavimentos rígidos y flexibles. Posteriormente, en 1972, se realizó una revisión de la guía Ashton, luego revisiones en el 81, en el 86, 93 y la última revisión de esta serie, 1998. Hasta ahí llegó Ashton, basado en métodos de regresión de pavimentos a escala real. Pavimento de prueba a escala real, ¿no? Hasta el 98. Del 98 en adelante, Ashton no se quedó dormida. Del 98 en adelante, Ashton emprendió su siguiente proyecto, que era lograr un método definitivo, un método que ya no requiera actualizaciones ni nada. Y ese es precisamente el método
empírico-mecanicista. Empezó en el 98. Incluso ya en el 86 se hablaba de ese método, se empezaron a conformar los equipos de trabajo, la fuerza de trabajo, le decían ellos, y desde el 93, 98 ya estaban en pleno trabajo de la formulación del nuevo método, que ahora ya desde el 2008 tenemos, que es el método empírico mecanicista de Ashton. Entonces, desde esa fecha empezó a trabajar. ¿Cuánta inversión significó? Bueno, eso no lo conozco, la verdad, pero debe ser una gran cantidad de plata, ¿no? Una muy fuerte inversión. No sé la verdad cuánto será, pero la cantidad de personas, de investigadores, la fuerza laboral que se requirió para lograr plantear este método es grande, ¿no? Especialistas, personal de campo, de todo, ¿no? Técnicos en todas las áreas, ¿no? En electrónica, en sistemas, ingenieros civiles, geólogos, un equipo de trabajo muy grande que está en el manual, ahí están los que han participado en este método, ¿no? Entonces debe ser una muy fuerte inversión, ¿no? Me atrevo a decir que supera tranquilamente los 100 millones de dólares, el nuevo método de diseño. Bueno, entonces parte en estas fechas, pues, el trabajo de ese nuevo método que ahora ya vemos que está en pleno uso. Una curiosidad del experimento Via Lasso es que ustedes pueden observar, miren, ahí está el estado de Illinois, en donde se construyó justamente esos circuitos de prueba. Ahí está la carretera, es una carretera conocida de Estados Unidos. Si ustedes van al Google Earth, pueden llegar a donde estaba esta carretera. Ahí están las coordenadas y se puede observar esto. Aquí hay un letrerito. Esta foto es mía, ¿no? Yo la he publicado. Yo entré con el Google Earth y logré llegar a esto y puse acá las coordenadas para que también ustedes puedan llegar ahí y ver. Porque es curioso, ¿no? A mí me interesan los pavimentos, así que es algo que me llamó la atención ver. Quería encontrar los circuitos, no logré encontrar los circuitos, no aparecen en el Google, solo aparece un circuito, el circuito 1. Ahí está el circuito 1, acá se ven restos de pavimento, ¿no? Este es el circuito 1, el circuito de control que no fue sometido, digamos, a las cargas controladas, que ya por el paso del tiempo está deteriorado, lógicamente. Y en este circuito está este letrerito. Este letrerito que dice, pues, ¿no? Sitio del experimento vial Asho, 1956-1962. No destructivo. Este es el circuito de control que no fue sometido a carga, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces esto pueden ver ahí con el Google Earth. En planta, en una foto que le tomé ahí una captura de la pantalla y queda al menos algo de ese experimento del 59, ¿no? 56 se empezó a construirse, del 59 se termina y inician, digamos, las pruebas en los circuitos. Entonces, de ahí se derivan, pues, el método de diseño actual para pavimentos rígidos y flexibles que utilizamos todavía y que utiliza la mayor parte del mundo hasta el momento. Es el método más actual, o digo, no más más utilizado en el mundo, ¿no? El método ASHTO 93 para pavimentos flexibles y ASHTO 98 para pavimentos rígidos. Bueno, y este es, pues, ¿no? Una de las ventanas, la ventana de inicio de el software empírico mecanicista de ASHTO para diseño, que es el método más actual en la actualidad para diseño de pavimentos. Muy bien. Eso como curiosidad, como una reseña histórica. Entonces, el método ASHTO es utilizado, pues, en la mayor parte del mundo actualmente y que en nuestros manuales, en nuestras normas, se establecen para utilizar este método como el método para diseñar nuestra infraestructura vial, nuestros pavimentos. Es el método que vamos a utilizar. Aquí está la teoría, me imagino que están estudiándola, están leyendo y que en la siguiente clase, el día miércoles, vamos a aplicarla en la resolución de ejercicios prácticos para que
comprendan cómo se utiliza y sepan cómo se diseña los pavimentos, cómo se diseñan los pavimentos. Bueno, eso va a ser en la siguiente clase. Por hoy, hasta esta parte es la sesión. Si es que hubiera alguna pregunta, alguna consulta, háganla por favor a través del chat. Entren en el chat y luego su audio. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces nos vemos, jóvenes, el día miércoles. ¿A qué hora está programado? Creo que es a las 8. Sí. Miércoles a las 8 de la noche. Van a ser las dos secciones, vamos a estar juntos y ahí terminamos nuestro curso haciendo diseño de pavimentos en esa sesión. De acuerdo, ya está en el Classroom, habrás visto publicado ya los métodos que vamos a desarrollar, ¿no? Ahí está para pavimentos rígidos y flexibles, están ahí incluso los problemas que vamos a desarrollar. Entonces ahí las preguntas, las dudas que tengan, ahí aprovechen para aclararlas. De acuerdo, nos vemos el miércoles, joven.